Los que son de Xixón saben que este lugar llámase la Plaza Arturo Arias, pero en realidad todo el mundo lo conoce por la Plaza El Llavadero, porque aquí era un llavadero donde llevaba la siente del barrio Cimavilla, y los más viejos del lugar reconocen este sitio como el Campo Les Monxes. Pero en vez de contarlo yo, lo mejor es que lo cuente la siente de este barrio, que sigue calellando periquí y que pues contamos muchas cosas. Muy buenas. Hombre, ¿qué tal? Pues bien, bueno, bien. Aquí traigo a las cámaras para que María José, que es diplomada en Magisterio y es la responsable de la Oficina de la Lengua, de la Oficina Municipal de la Lengua de Xixón, nos dé un paseín por el barrio en el que nació hay poco tiempo todavía, ¿no? Bueno, sí, hay poco tiempo, efectivamente. En el siglo pasado una más. Y hay poco tiempo porque en televisión siempre tenemos muy poco. Así que cuéntanos pues entonces, qué barrio es. Cuéntanos muy rapidino. Bueno, yo nací en la calle Batería, ¿eh? Entonces, bueno, dicen los playos, y deseame aclaramos que playos son los que nacen y viven en Cimavilla, porque para la xente de Asturias parece que playos somos todos los de Xixón. No, playos son los nacidos en Cimavilla. Y bueno, dicen los playos que Cimavilla y Xixón y lo demás es tierra conquistada. Entonces, bueno, y es verdad que esto fue tierra de Astures, fue tierra de romanos, pero aquí pasaron, cuenta la historia, Pelayo, Munuza, asediaron los vikingos, llegó un trastamara castellán y quemó Xixón, pero bueno, renació de les povises para dar lugar, bueno, para hacerles un sitio a les cigarreres, a les sardineres, a los pescadores, a los chigreros, a los artesanos. Bueno, en definitiva, la xente que conformó durante bien de tiempo Cimavilla. Y es verdad que aunque la fábrica de tabaco que tenemos aquí detrás de mí ya no echa fumo, que en la rula ya ni se pregunta ni se apunta, nada más que se va a comer ahora, que en Atalaya el que reina ahora y el eulogio, como dicen aquí los playos, que la pescadería ya no huele a mar, sino en la burocracia, porque ahora hay un sitio para atender a la ciudadanía. Y es verdad que Cimavilla sigue siendo un poco la república independiente de la solidaridad, del bon facer, del saludarse con tiempo, de la sonrisa, el reino los nomatos. Bueno, pero quizá lo más prestoso sería que vos lo cuenten mucho igual mejor, la siente sí. De Cimavilla, los playos de siempre. Yo mientras, si te parece, voy a dar un paseín para disfrutar del barrio. Venga, pues aprovechalo, ¿qué tal día guapo? Venga. Voy a entrar entonces a buscar a la siente. Venga. Madre, buenos días, ¿eh? No me riñáis que yo me gallo tarde. Me caqueo. Hola, ¿qué tal? Bueno, llegamos a tiempo para hablar un poco todavía de Cimavilla, de la mar, de... Problemas, sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿La Cuesta del Cholo, el Vela Ballena y eso? ¿Qué? La Vela Ballena vamos todos. Vamos casi todos cuando podemos y nos dejen, ¿oíste? El Vela Ballena y algo muy típico de este barrio, como otras muchas cosas, ¿eh? Sobre todo porque este barrio y el que de todas formas llegó a ser el origen de Gijón y casi todo aquí se hacía capilla, ¿no? Todos los dichos que ocurren aquí en Xixón, casi todos aquí al final acabamos dando ellos la vuelta y casi hacíamos la capilla de toda la forma de hablar de Gijón. Y creo que eso es muy importante para esta ciudad con más de ya casi de 2000 años, ¿no? Cimavilla es muy especial y como tal, a pesar de que los tiempos van cambiando, como decía Bob Dylan, sin embargo queda todavía mucha gente de aquí que vive afortunadamente todavía, otra gente ya fue, ya marchó y quedamos después los fíos de aquellos como yo y los nuestros fíos que vendrán detrás. Y bueno, vamos a ver si somos capaces de conseguir o continuar un poco con esas tradiciones típicas nuestras que desgraciadamente muchas veces por la sociedad que tenemos va perdiéndose, pero bueno, bien, hay que aceptarlo. Hay que seguir, sí, ¿eh? Como dice el cantar también. Sí. ¿Eh? Bueno, pues entonces nada, marcho que voy con un poco prisa, que deme todavía muchas cosas por ver de Cimavilla. Aquí te topes por ahí y puedes hablar con alguien. Ay, espera, calla, no puedo marchar todavía, que venían ahora Pepe Bajamar. Bueno, echame un culín, anda, a ver si mientras tanto vienen... Hombre, muy bueno, Emilio, ¿qué tal? Oh? Sienta, anda, bien, sí. A ver, que ando aquí a mil, como siempre. ¿Qué me cuentas del chino? ¿De la Casa del Chino o del Chino? De los dos. Pues muy bien, la Casa del Chino se rehabilitó gracias a la consejería, parte del ayuntamiento, y hoy día está la asociación de vecinos. Pensando que al principio pues era un chino que vino de China, se casó aquí, se dedicó a los papelines, hacer collares, monteras, para el sella, para los bodes, para toda esta cosa.
Tiene un hijo que está aquí metido en el barrio, que se integró y tiene un bar en la Costa del Cholo. El Fil. Pero el chino tuvo bar también en la Sí. Con la barín, después de la cosa esta del papel, tuvo el bar. Y nada, ahí está la asociación. Quedó la casa preciosa. Sí, quedó muy guapa, sí, guapa, casean antes por ahí, la verdad que quedó de cine, ¿eh? Preciosa. Bueno, toda aquella zona quedó muy guapa, rehabilitada. Toda la plaza, sí. Ya no está quedando bien. Está quedando bien, ya no lle lo que lle era, pero bueno, los tiempos cambian también. Claro. Y hay que hacerse a Pero ellos. para mejor. Yo quiero ir contigo, pasará. No sabes yo del día. ¿Qué tal, mozos? ¿Qué tal ahí? Veo que tenéis buen arroz. Me fa asgalla. Aquí falando al revés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? ¿Estás? Escúchame, que llevo mucha prisa, está sonando la berrona de la fábrica de tabacos. No te habré metido yo, ¿no? No, déjate falando de la mar con ellos. ¿Y Sí, dónde está allí, Val? Todos son Venga. patrones de pesca estos, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿qué tal? ¿Lleváis mucho tiempo aquí? Desde que llegamos, Bueno, voy a contaros un mareasie. Vosotros ya sabéis lo que son los mareasies, porque la gente de la calle no lo sabe lo que son mareasies. Pueden ser mareasies fuleros cuando son mareasies de mentira. Pero lo que os voy a contar son de verdad. Los playos, sobre todo los patronos de la lancha, o sea, los dueños, se dicen patrones algunos, otros no, tenían gente de la calle. Entonces, por el invierno, cuando venían los malos, sacaban las lanchas a tierra en la barquera. Y en la barquera, al llegar la primavera, iban preparando el país a la bareque. Bueno, rapidino que vamos un migallo mal de tiempo. Bueno, estoy en la fábrica tabacos. En 1822 creóse la fábrica tabacos, que primero estaba un pouco máis abaixo, onde agora está o Colexio Santo Ángel. 20 años después vinieron para acá. Yo nada más quería tener una acordanza para las mujeres cigarreras, son muy importantes en Cimavilla y en Sisión. Ya desde 1903 reivindicaron unas mejores condiciones laborales y son unas mujeres que a lo largo del tiempo dieron mucha vida, mucha alegría, tanto a Cimavilla como a Sisión, nes comadres, nes romerías, nes fiestas. Un aplauso para ellos ahora que la fábrica de tabacos ya cerró y que se va a dedicar a usos culturales. Vamos entonces a pasear por aquí para ir hasta el Palacio de Revillagigedo, si vos parece. Ya nada más que tenga nada fugir y agarro la botella pasará. Bueno, y en esta rapidísima ruta por el barrio de Cimavilla no podíamos desear de visitar el Palacio Barroco del siglo XVIII del conde de Revillagigedo y bueno, y apoyarnos un poco aquí en el Pozo La Barquera, un pozo y un horro, y era lo que había en este solar antes que se construyera el palacio. Y yo, por querencia, vais desearme que termine la visita a Cimavilla en la casa natal de Xiovellanos y en la Capilla de los Remedios, que ya era la que a mí me correspondía de niña, cuando les fiestas de Cimavilla. ¡Vamos! Qué bien. Nada, estaba Que me descansando vienes aquí aquí. después de calellar tanto. Venga, pues si te parece, como no hay tiempo ya, rematamos. A mí prestábame a acabar con la Capilla de los Remedios, que está aquí pegada. Aquí al llau de la Casa de Xovellanos. Pero vamos a acabar con la casa del ilustre Xisiones Gaspar Melchor de Xovellanos, San Guaño Tiramos Museo. aquí, pero enséñesme a mí Y yo enséñatelo y cuéntate la Capilla de los Remedios. Y vemos si hay la que Y la piquilla que teníamos con la Soledad, ¿vale? Venga, vamos para allá. Vale. Namoradizo, que se enamora fácil.